Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es miércoles 29 de agosto. Bienvenidos una vez más a este su espacio Deliberadamente. Un espacio creado especialmente para ti, para compartir información valiosa que pues desatora, sana y sobre todo te ayuda a aterrizar la espiritualidad a tu vida cotidiana. Pues yo me presento para los que no me conocen, yo soy Jaque Moreno, experta en empoderamiento de personas y empoderamiento de negocios. Y si tú quieres información sobre mi programa de coaching, sobre mis eventos o alguna pregunta que tengas, pues te recuerdo mi correo, este es contacto@jaquemoreno.com. Y hoy abrimos la sesión, señores, culpable o no. ¿Cuál es el veredicto? Hablaremos el día de hoy de la adicción colectiva, porque sí es una adicción, al sentimiento o a la emoción de la culpa. Así que súper interesante, gracias a todos los que ya se están conectando, después los voy a saludar. Nada más estoy viendo que sí se conecten, perfecto, ahí están todos. Pues muchas gracias. Pues sí, señores, miren, la gente piensa, o todos pensamos, en realidad todos pensamos, que nosotros estamos tomando decisiones súper libremente, cuando en realidad, pues nuestra parte consciente es solamente una pequeñita parte de lo que en verdad hace que nosotros tomemos decisiones. La parte inconsciente es casi el 95% de nuestra psicología. Nuestra vida es en realidad un resultado de nuestra inconsciencia y estamos condicionados por nuestra programación, que nos hace actuar pues predeterminadamente ante ciertas situaciones y ante ciertas experiencias y ante ciertas personas, pues para darle de alguna manera cabida a la manifestación de esa programación en nuestra vida. Así que, por eso, la gran programación colectiva o una de las más grandes programaciones que tenemos, colectivamente, de verdad, individual y colectivamente, es el sentimiento de culpa. De hecho, como diría el buen Enrique Corbera, nacemos culpables. Y esta es la primera programación. De verdad, desde que nacemos, de alguna manera tenemos ya tatuado de que somos culpables. Desde el origen religioso, ¿no? Desde el origen religioso y espiritual, por ejemplo, nos han dicho que pues nos expulsaron del paraíso y además, pues que fue casi casi que la culpa de Eva. O sea, desde que nacimos ya somos pecadores, ya somos sucios, ya somos culpables. Y nuestro pensamiento raíz a causa de esta programación y que está súper incrustada en nosotros, es que estamos separados de la fuente. Y entonces, pues eso ha de ser nuestra culpa. Entonces, digamos que ese pecado o ese error original es que no somos suficientes y el castigo es que somos culpables y el castigo es casi casi estar aquí separados de la fuente, desolados, sin saber qué hacer. Entonces, de alguna manera estamos programados a creer de que somos culpables por el simple hecho de haber nacido. Y ese es como el pecado o el error original, pero en realidad es una creencia. Nos han hecho creer eso, que estamos separados de la fuente, cuando en realidad no es así. Y entonces desde ahí, desde ese origen espiritual o religioso, pues estamos programados para sentirnos culpables ya por el simple hecho de existir en esta tierra, ¿no? También, pues la programación desde niños en realidad nos programan a no ser libres, porque pues de alguna manera todo lo que hacemos, nos enseñan que todo lo que hacemos repercute en la vida de los otros, aun si lo hacemos, pues si lo que hacemos es auténticamente nuestro. Nos enseña en realidad a entender la vida en base a obligaciones y responsabilidades. Y no nos educan para ser libres, sino para depender de los otros de una forma súper enfermiza. Y todo esto alimenta pues un círculo vicioso de infelicidad, donde digamos que la felicidad individual parece no ser importante. Y así pues a veces confundimos armonía con sumisión, porque la neta es que si lo piensas bien, si hay algo que te daña como individuo, pues ¿qué deberías de hacer? Pues deberías de trabajar para eliminarlo de tu vida. A pesar de que esto a veces exige que rompas una relación, que te aleje de ciertas personas o que te atrevas a decir no o a no vivir a los estándares del deber ser o de alguna manera de lo que es entendido como correcto o incorrecto socialmente. Por lo tanto, dañar a los demás, chicos, es algo inevitable, ¿saben? Dañar a los demás es algo inevitable porque cada uno percibe el mundo a su manera. Y si el daño
pues no ha sido con intención de dañar, sino en la búsqueda de nuestra felicidad, ahí es donde debemos cuestionarnos si en realidad somos culpables o no. Inclusive, ¿no? Todas las leyes y las figuras legales hablan de culpable o inocente. Está de verdad esto tatuado en nuestro sistema, en nuestros paradigmas y sobre todo pues en nuestra programación inconsciente. Así que dicho esto, pues como ustedes sabrán y ya han oído en muchos lados, la culpa es una emoción, pero es una emoción aprendida y es muy poderosa y también muy dañina. Porque si comienzas a ver la connotación negativa que es que pues, la culpa introduce, este sentimiento de culpabilidad introduce a tu vida, pues probablemente también van a aparecer otras emociones dañinas como la ira. Y la culpa en realidad solamente limita. Esta emoción limita. En cambio, tomar responsabilidad, que no es una emoción, sino una cualidad, en realidad lo que te hace es avanzar en la vida. Pero sí, la culpa es una emoción muy dañina, pero también muy poderosa, capaz de crear castigo y capaz de crear caos en tu vida. Por eso limita muchísimo. Pero se puede desaprender y después voy a darte, obviamente, algunos tips y por qué pienso así. La culpa, obviamente, surge cuando tú haces algo que según las leyes religiosas o las leyes de la sociedad o el deber ser o tus propias creencias o programaciones que te enseñaron o la moral, etcétera, te dice que no está bien. Es como esta vocecita interna que te remarca, siéntete culpable, ¿no? Siéntete culpable hasta por comer el pastel porque estás a dieta. Siéntete culpable por no sentir amor por esa persona, por no querer no hacer algunas cosas que se supone que están bien por otras personas. O sea, hay miles de cosas que nos hacen sentir culpables. Entonces, cuando tú haces algo o siquiera piensas algo que en tu programación o en el de la sociedad, la moral, etcétera, no está bien, de ahí viene. Es como digamos que yo soy la causa de algo y cuando veo el efecto en una situación o en una persona, entonces estoy programado desde antes de nacer, casi desde que nazco, a sentirme culpable. Entonces te sientes mal. Y ese estado emocional al que te entregas, pues va a depender, como te digo, de tu programación inconsciente y lo que hayas aprendido. O sea, ¿de qué? De todas tus creencias, de tus condicionamientos sociales, de tus pues, herencias genéticas y hasta de tus ancestros. Sí, señores. Y miren, les voy a decir, por ejemplo, depende de lo que yo creo, si me voy a sentir culpable o no. Y yo te voy a poner un ejemplo, pues un poco triste, pero bastante burdo y bastante claro. Los nazis, por ejemplo, ellos creían fielmente que pues, los judíos de alguna manera tenían que ser eliminados porque era una raza impura, etc. Y lo creían tan firmemente que lo hicieron con cero culpa, ¿sí? Porque la creencia es que no estaban haciendo nada malo, que en realidad estaban ayudando a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, quien mata en defensa propia siente cero culpa porque dice, pues me estaba defendiendo. O si mataron a mi hijo y yo voy con una pistola a tomar venganza, eso no está mal y no siento culpa porque mi creencia es que si le quitaron la vida yo tengo derecho, ¿no? Y hay otras personas que dicen no, ¿no? Por ejemplo, si yo soy infiel y yo creo que un valor muy importante es la fidelidad, pues me voy a sentir culpable por los siglos de los siglos, amén. Entonces sí depende muchísimo de tus creencias, también de los condicionamientos sociales, porque no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas, pues tener un harem y tener muchas mujeres está bien visto, es cero culpa, pero por ejemplo en nuestra cultura occidental, pues por supuesto que no. Entonces depende mucho el sentimiento de culpa de esos condicionamientos sociales, hasta de las cargas genéticas, como te decía. Si yo tengo una historia de muchas mujeres en mi familia, en mis ancestros, que han sido abandonadas, por ejemplo, entonces a lo mejor yo voy a aguantar golpes y aguantar muchas cosas, porque eso está en mi codificación ancestral. ¿Por qué? Porque quiero o sea, prefiero aguantar eso que, por ejemplo, ser abandonada como todo el linaje de mi familia. Entonces, tiene que ver con eso. Y entonces empiezo a sentir culpa y sentir culpa conmigo misma por estar aguantando eso, pero no lo puedo evitar porque es parte de mi programación, pues de mis ancestros y genéticamente también. Entonces la culpa en realidad es a según mis creencias, los condicionamientos sociales, lo que yo aprendí, lo que me dijeron que era bueno y malo. Por eso, ese sentimiento de culpa, te digo que es colectivo y está presente en todas las cosas, porque todo lo vemos o como muy bueno o como muy malo. ¿Sí? Es el juicio al que le ponemos las cosas y de dónde venimos lo que nos hace sentir culpables. Así que pues está súper interesante porque pareciera que si es así, sería muy difícil de eliminar. En realidad lo que estaba yo pensando cuando estaba preparando esto es que
en mi punto de vista, es la falta de aceptación de nuestra sombra la que nos condiciona la culpa, ¿sí? Siempre vamos a necesitar un enemigo si no aceptamos la sombra, ¿sí? Y, por ejemplo, nos dicen muchas cosas. No debes de perder el tiempo, ¿no? Siéntete culpable si estás haciendo nada porque pues, no estás invirtiendo tu tiempo, entonces siéntete culpable. O no debes de comer esto o sentir esto, porque si sientes esto, eres malo, no eres digno, te vamos a rechazar. No te divorcies porque entonces vas a ser señalado, que ahora pues no es tanto, pero hace algunas décadas sí, ¿no? O como te dicen, ocúpate de algo para no tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre le estamos huyendo a la sombra. Y chicos, la sombra es parte de nosotros y si no integramos la sombra en nosotros, pues definitivamente siempre vamos a buscar un enemigo con quien sentirnos culpables, ya sea el vecino, nuestros propios sentimientos, lo que no estamos haciendo bien según lo que aprendimos, etcétera. Y somos capaces de verdad, perdón, somos capaces los seres humanos de matarnos, y lo hemos visto en la historia, para defender ideales, para defender la patria, para defender las buenas costumbres. O sea, somos capaces de matarnos para eso. Así que la culpa la utilizamos como una herramienta de alguna manera también de manipulación, pues para mantener el status quo de lo que nosotros nos hace sentir de alguna manera seguros. Esas certidumbres, porque como nosotros no podemos vivir en lo incierto, entonces la religión, lo que creemos, las buenas costumbres, todo eso, pues nos hacen de alguna manera pues poner ciertos límites de nuestra cajita para sentirnos de alguna manera una seguridad falsa. Entonces usamos la culpa como que para mantener todo eso que nos hace sentir seguros, porque si no, pues sería terrible, imagínate, si yo no me siento culpable por no hacer un favor, si yo no me siento culpable por divorciarme, entonces imagínate, todos pensamos que todo sería un desgarriate y que entonces el status quo pues se va a ir a la fregada. Entonces sí puede ser un instrumento de manipulación que nos ha servido muchísimo para mantener el status quo, pero también para crearnos muchas enfermedades y mucha infelicidad. Yo te pregunto a ti, ¿qué te hace sentir culpable? ¿Sí? Y hay una infinidad de cosas que yo pudiera decirte que nos puede hacer sentir culpables, pero desde nuestra orientación sexual o nuestros deseos sexuales, o no ser buenos padres, no ser buenos hijos o amantes o pareja, o simplemente nos torturamos por no haber cumplido las metas que nos fijamos o que nos fijaron los otros, nos sentimos culpables por engordar, por no estar de alguna manera saludables del todo, por no abarcar con todo lo que quisiéramos hacer. O sea, encuentra, ¿tú de qué te sientes culpable? O sea, los vamos a sentir culpables porque esa programación siempre está de sentirnos culpables por lo que hacemos o por lo que no hacemos. De todos modos, Juan, te llamas. Yo te pregunto a ti, si te pongo a reflexionar un poquito y ya ahora sí que en la intimidad de tu corazón, ¿qué es lo que en verdad te hace sentir culpable? Y quiero que te contestes esa pregunta desde ahorita, porque después, cuando hablemos de cómo trascender la culpa, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Así que empieza a contestarte qué me hace sentir culpable o de qué yo he hecho culpas muy constantemente. Obviamente, y es lo trillado, pero es lo obligado decir, hay una gran diferencia entre culpa e irresponsabilidad. Es lo obligado y yo sé que todo el mundo habla de esto, porque sí es importante diferenciar entre la utilidad de darme cuenta de un error o daño que estoy causando a mí mismo o a los demás, a la culpa asfixiante, patológica, tortuosa, ¿no? Que no me deja avanzar. Si darme cuenta, ¿sí?, de algo me permite rectificar errores, y eso me lleva, digamos, a hacer cambios conscientes en cuanto a actitudes, conductas, pensamientos y emociones, pues eso de alguna manera es la cualidad de madurar en realidad y tomar responsabilidad de mi vida. Pero si darme cuenta de algo nada más va a ser un lastre y me clavo en esa emoción de culpa, pues esto obviamente me va a drenar, me va a agotar mi energía, me va a generar inútiles y profundos sentimientos de malestar, ¿sabes? Que me van a llevar, pues obviamente, ¿a qué? A paralizarme, a enfermarme y a odiarme a mí mismo. Por eso, chicos, es súper importante entender que desde que educamos a los niños, y yo te pido que pienses también en tu infancia, ¿cómo te educaron? ¿Con una cultura de culpa o una cultura de responsabilidad? Y que sí, bueno, eso ya fue, pero puedes de alguna manera ver cómo fuiste educado. Y también, si eres padre o lo piensas ser, o si tienes niños chiquitos alrededor, o eres maestro, tienes sobrinos, etcétera, que en verdad reflexiones, porque nosotros somos los únicos que podemos cambiar esa cultura colectiva de pánico, ¿sí? ¿Cómo educamos a nuestros niños? Porque culpabilizar
para tratar de ejercer control sobre los niños, por ejemplo, es muy peligroso, porque un niño educado en la culpa, pues va a desarrollar una sensibilidad de alguna manera particular a esta emoción y siempre será más fácil o que ese niño sea manipulado de adulto o que se vuelva un manipulador, ¿sí? Si yo educo a mi hijo en la culpa o a mi sobrinito o al niño que estoy educando en la escuela, pues evidentemente se va a hacer un poco adicto también a esa emoción desde chiquito. Y lo hacemos de verdad de manera muy inconsciente. Desde que, por ejemplo, se pegó el niño, se tropezó y empiezas, pégale a la mesa, mala, mala, mala mesa, ¿no? Y desde ahí estás diciendo, eso es la culpa de la mesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O dice, por tu culpa me siento mal y ya no pude comer, ¿no? O el niño no quiere comer la zanahoria y dice, no, o sea, deberías de comer la zanahoria porque hay tantos niños que no tienen que comer y tú estás desperdiciando la oportunidad de comer unas ricas zanahorias. Y dices, oye, desde ahí, desde nuestra programación, si tú quieres, sin querer, sin intención, los estamos educando en la culpa, ¿no? O, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, lo bueno es que tu hermana no salió como tú, o qué vergüenza que te comportes así, me avergüenza. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? No a reflexionar sobre sus errores ni sobre su comportamiento, sino a sentirse de verdad unos gusanitos y culpables todo el tiempo. Entonces ese niño pues se va a hacer adicto a eso y de seguro también va a aprender a manipular después cuando sea adulto y dejarse ser manipulado también por estos sentimientos. En cambio, educar en la responsabilidad pues es ayudar a los niños a reflexionar sobre sus faltas pues de una manera constructiva y no acusatoria o condenatoria, ¿no? O sea, no asociando que tu amor por ellos depende de que hagan bien o mal o de que se comporten de cierta manera. Más bien diciéndole, esto no eres tú eres lo máximo y yo te amo a pesar de todo, no te condiciona el amor, pero sí te puedo enseñar a reflexionar sobre tus errores para enmendarlos y aprender desde el amor propio y la autoestima. ¿Sale? Entonces, aquí quiero introducir el tema. Más adelante les voy a compartir, obviamente, para qué usamos la culpa y se van a sorprender muchísimo. Y también quiero hablarte de cómo trascenderla y cuál es, en mi punto de vista, el antídoto más grande a dejar de sentirnos culpables o también de culpar a otros. Así que, pues ahorita voy a saludar, chicos. Yo nada más quiero aprovechar para hacer mi comercial rapidísimo, porque como ya saben, subí un link ayer invitándolos a una cumbre virtual. Esta cumbre virtual se llama Vuélvete Invencible. Y es una cumbre virtual en línea. ¿Qué quiere decir? Que es un evento de más de 40 conferencias de varios expertos alrededor de 2 continentes, desde España, Latinoamérica, etcétera, todos en habla hispana. Y yo les mandé un link y después de este programa se los voy a poner para que ustedes se puedan suscribir gratis. Yo estoy participando también con una conferencia en esta cumbre virtual que es del 17 al 24 de septiembre. O sea, del 17 al 24, ustedes pueden tener acceso gratis a todas las más de 40 conferencias de varios expertos sobre liderazgo personal, manejo de emociones, retos para tomar riesgos. Y yo estoy hablando de un tema que a mí me fascina, que es vivir desde el corazón, cómo abrazar la sombra. Así que va a estar increíblemente padre. Mi conferencia es el 18 de septiembre. Entonces, si tú agarras ese link y te inscribes gratis y cada día puedes ir viendo las conferencias. Son más de 40, así que vale muchísimo la pena. Se llama Vuélvete Invencible. Entonces, el link está en mi página, pero terminando el programa voy a volver a subir el link para que ustedes nada más le dan clic, se inscriben gratis y tienen acceso a todas esas conferencias. Es decir, yo quiero agradecer a Carolina Herrera, que me hizo esta invitación para participar con más de 40 expertos, de verdad súper picudos, y me siento súper honrada de ser parte de esta cumbre virtual internacional Vuélvete Invencible, ¿sale? Y bueno, también les recuerdo que si quieren información, yo tengo un programa de coaching, de sesiones de hora y media, semanales o quincenales, que pueden ser presenciales o por Skype. Y si ustedes quieren información, por favor, mándenme un correo a contacto@jaquemoreno.com. Todos mis coaches que están aquí, pues ya les podrán decir, pero en realidad es un programa lindísimo donde tú puedes llegar a alcanzar en relativamente poco tiempo objetivos medibles y alcanzables en el tiempo, ya sea de negocios o de vida, de salir de alguna depresión, de alguna relación codependiente, de lograr algo en tu negocio, de crear más abundancia, de cualquier objetivo que tú tengas. Así que es un programa lindísimo y yo te invito a que lo conozcas. Mándame un correo a contacto@jaquemoreno.com. Y bueno, chicos, pues ha llegado el momento de saludarlos a todos, así que voy a ver desde aquí está mi linda Leti Córdoba, Gabriel Osorio y Shaq que están viendo, Ana Lilia Redondo,
Doraelia, hola Jaque, qué padre estar aquí otra vez, lista para aprender. Gracias, mi teacher, dice. Muchas gracias, Doraelia, por estar siempre. Jazz Terrazas, hola, buenas noches. Hoy es el cumple número 12 de mi hija. Jazz Terrazas, felicidades por ser la mamá de una linda casi adolescente, le falta un año, una preadolescente, y yo le mando un beso grande a tu hija, feliz cumpleaños, y que tenga todas las bendiciones que se merece, y tú también, Jazz. Gracias. Leti, hermosa, súper puntual, un abrazote. Ya sé, Leti, vi que fuiste la primera que te conectaste. Un abrazo enorme hasta San Luis, te quiero. Humberto Quintana, hola ya, qué gusto en verte y saludarte, siempre atento. Gracias. Dulceja, hola ya, qué gusto de verte, gracias por estar. Gracias a ustedes por estar y siempre tan puntuales. Miguel Hernández, Gabriel dice, hola ya, que un placer verte y escucharte también. También a ti, fan destacado, Gabriel, vi tu mensaje, ya no te contesté, muchas gracias por tu mensaje. Roberto Vázquez, hola ya, que buenas noches, listo para escuchar otro interesante tema, te mando un abrazo y un beso. Yo también, Roberto. Emperatriz Morales, ¿cómo estás? Edgar Aragón, hola ya, que buenas noches, tan bonita como siempre. Muchas gracias, chicos, se hace lo que se puede. Arturo Sánchez, saludos desde Morelia, bella Yaque. Carla Banderas, Tere Patlán, mi Teresita preciosa, te mando un beso. Roger Leira, hasta Michoacán. Hola Yaque, buenas noches, ya te extrañaba, luces muy hermosa. Saludos y excelente tema. Muchísimas gracias, chicos, gracias por todas sus flores que me ayudan muchísimo y me encanta recibirlas, sobre todo porque sé que lo hacen con una súper intención de cariño. Edgar Caro, hola, ¿cómo estás? Jesús Ledesma, hola. Marta Arellano, te mando un beso hasta Querétaro. Carla Banderas, linda noche, hermosa Yaque. Linda noche, hermosa Carla, preciosa mujer. Adriana Soto, te mando un beso hasta Querétaro. Eleuterio Hernández, hola Yaque, gracias por tu tiempo y soporte. Es un placer para mí. Yesenia Alegre Leos, hola, saludos desde Zacatecas. Yesenia, no te había visto por aquí, bienvenida a esta comunidad. Díganle hola a Yesenia y denle la bienvenida. Martín García, hola, estás lindísima. Oiga, muchísimas gracias. Jesús Ledesma García, hola Yaque, saludos, saludos. Alberto Trujillo, ¿cómo estás? Janet San Vicente, ¿cómo estás, hermosa, desde Ciudad de México? Ya Torres, excelente tema, un gusto verte nuevamente. A mí también, muchas gracias por estar aquí. Javier Martínez, vivir con culpa es vivir en el infierno. Oh, sí, chicos, porque ¿qué creen? El infierno como tal, en mi punto de vista, no existe. El infierno es un estado de conciencia y la culpa es parte de ese infierno. Así que muy buen comentario, Javier. Gaviota Marlene Bobadilla, te mando un beso. Enrique Escobar, te mando un beso, mi querido coachí, nos vemos mañana. Salvador Jiménez, ¿cómo estás? Víctor Nájera, buenas noches, saludos. Maroli Pacheco está viendo hasta Querétaro, hermosísima mujer, elegante como nadie, te mando un beso grande. Dan Meneses, enorme abrazo, me da mucho gusto volverte a ver y escuchar, estás guapísima. Muchísimas gracias, chicos. Erika Martínez, hasta San Luis. Besos, hermosa Eri, te mando un beso. Susana Romero, Carcajada Show, ¿cómo te llamas? Saludos, Jaque, gracias por ser luz y compartirlo. Gracias a ustedes por escucharme. Alejandra Martínez tiene unos corazoncitos en sus ojos, quiere decir que le está gustando. Fernando Villa, ¿cómo estás? Ixchel Álvarez, esta vez, ¿qué pasó, Ixchel? ¿Vino tu esposo o no? ¿Se aburrió el otro día o quiere unirse otra vez? Buena noche, bella mujer de luz, presente como cada miércoles, dice Ixchel. Gracias. Claudia Martínez, saludos desde Cuernavaca. Buenas noches, Yaque, dice Fer. Angie Blue, besitos. Luz Nagore, saludos, Yaque. Marcos, ¿qué? Márquez Hernández Rodríguez, creo que no te había visto aquí, o sí, no recuerdo. Denle una bienvenida aquí, dice, disculpa, Yaque, pero eso es conocido como mediocridad y tristemente es algo que desde casa se aprende y con el poder máximo que impera en México en desarrollado, lo que los romanos implementaron divide y vencerás y eso influye en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿A qué te refieres, Marcos? Dice, eso es conocido como mediocridad. ¿A qué te refieres? Supongo que a la culpa, dice, porque es algo que desde casa se aprende. Y con el poder máximo que impera en México han desarrollado lo que los romanos implementaron. Claro, porque la culpa divide, ya te entendí. La culpa divide, por supuesto. La culpa divide y todo lo que crea separación, chicos, nos separa de la fuente, nos separa a todos. Y acuérdense que todos somos uno. Entre más separación, por ejemplo, hay en el cuerpo, en nuestras células, más fácil es que nos enfermemos. Entre más separación hay entre nosotros y menos comprensión, pues también más caos y dolor. Así que sí, Marcos, gracias por tu comentario. Esther Sánchez Moreno, ¿cómo estás? Svelto Pazraris Droge, cómo me gusta que estés aquí, me gusta pronunciar tu nombre. Dice, hola Yaque,
Aquí estás, Beto Pazares Roque. Hola, ya que la culpa creo que solo es un término social en el que alguien, otra persona o yo, no se hace o no se quiere hacer responsable de las consecuencias de sus actos. Y entonces culpo al otro o me culpo a mí. Estoy de acuerdo que la culpa es tan fuerte que es capaz de envolver todo lo que una persona es hasta perderse. A ver, sí, Svelto, estoy de acuerdo, pero no es solo un término social, en realidad sí es una emoción. O sea, sí está, obviamente esa emoción viene de un pensamiento, ¿sí? Como yo te decía original, de no soy suficiente, si yo no cumplo con los demás los voy a lastimar, si yo soy yo mismo, si me atrevo a ser yo, a ver por mis necesidades, estoy lastimando a los demás, y ese pensamiento sí genera una emoción a la que nos hacemos adictas desde muy chiquititos, te digo, por esta programación inconsciente a la que estamos expuestos. Entonces, la culpa no es solo un término social, sí creo que es una emoción, y una emoción bastante adictiva, bastante real y bastante dañina. Pero sí tienes razón en el punto que dices de cuando echamos culpas a los otros o nos clavamos en el sentimiento de culpa, ¿sí? Porque somos muy adictos a eso, es porque en verdad es mucho más fácil echar culpas o sentirme un gusanito y una víctima antes de tomar responsabilidad de mis actos, porque tomar responsabilidad, ¿qué implica? Tomar decisiones, y eso no nos gusta. Así que tienes ahí toda la razón. Vero Gallego, saludos y bendiciones. ¿Cómo estás? Mar García, te mando un beso. Eva Montelongo, ¿cómo estás? Dice Vero, me siento culpable. Y dice, me siento culpable el día que falleció mi papá. No estuve más tiempo con él. Es algo que no he podido superar. Ok, Vero, pues yo siento mucho esto. Y sí, mire, esto pasa muy seguido. Esto pasa muy seguido cuando... por eso está el dicho ese que dicen de en vida, hermano, en vida. Yo no sé cuáles son las circunstancias que dices no estuve más tiempo. No sé si no estuviste más tiempo porque no quisiste, porque tenías mucho rencor o porque de plano no llegaste o hay ciertas cosas que no te lo permitían. Pero te voy a decir, si tú te sientes culpable, lo único que estás haciendo es no honrar la relación con tu papá, ¿sabes? O sea, puedes sentir como arrepentimiento, decir, caray, ¿cómo me hubiera gustado tener el estado de conciencia en este momento para entender que la vida es muy corta y que a lo mejor debería de haber estado más con mi papá, ¿sí? Eso está bien, porque entonces dices, ok, yo me doy cuenta de que no tuve en ese momento las herramientas, que hice lo mejor que pude, que estaba enojada o la razón por la que haya sido, que no me pude mover para estar más con él, ¿sí? Y entonces me hago responsable de eso, es decir, ¿qué puedo aprender de esto? Tal vez no pude estar con mi papá, lo bendigo con amor, pero hoy, con mis seres queridos, con mis hijos, con mi esposo, con quien esté, ¿sí? Cuando yo vuelva a sentir ese resentimiento, esas ganas de no pedir perdón, ¿sabes? Esas ganas de separación, si yo verdaderamente quiero honrar y tomar responsabilidad de no haber estado con mi papá, entonces tengo que hoy hacerlo diferente con todas y cada una de las personas que amo. Así estoy tomando responsabilidad y también estoy honrando eso. Y así puedo soltar la culpa, porque la culpa, en realidad no hay culpas, ¿sabes? Porque no hay nada que arreglar, las cosas son como son. Cuando dejo de juzgar la situación, entonces no hay culpa. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve, sin embargo, aprendo de esto y para honrar eso hago las cosas diferentes. ¿Sí? Porque si no, pues te está carcomiendo y entonces ese sentimiento de culpa te lleva a recordar momentos con tu papá y a recordar la carencia de tu papá y estarte enfermando con todos esos sentimientos pues muy dañinos. Vero. Anabel Franco, ¿cómo estás? Jazz, ouch, dicen, ¿qué me hace sentir culpable? Me hace sentir culpable no nutrir mi cuerpo de manera balanceada. Ok, Jazz, pero entonces yo te digo, no sientas culpa. Siente responsabilidad, caray, no estoy nutriendo mi cuerpo. Entonces, mi emoción me está informando. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Porque si nada más me siento culpable, pero no hago nada, pues de todos modos, Juan te llamas o ya te llamas, ¿sí? Entonces, si eso te hace sentir culpable, deja la programación de la culpa y más bien di, porque me amo, quisiera nutrirme mejor. Y entonces me voy a mover. ¿Qué puedo hacer o qué debo de eliminar en mi vida para poder nutrirme mejor? ¿Vale? Ernest González, hola hermosa, pero ahorita vas a ver cuando pase a la trascendencia de la culpa, ¿qué te está informando eso de sentirte culpable por no nutrir tu cuerpo? Está súper interesante. Ernest González, hola hermosa, linda noche y feliz por escucharte una noche más. Igual yo, muchas gracias Ernest. Arturo Sánchez, tu plática suena muy bien, liberadora, pero entonces, ¿cómo encajo socialmente ¿Cómo encajo socialmente? ¿Dónde queda eso de trata a los demás como quieras que te traten? Ahí queda. ¿Cómo quieres que te traten? Ahora voy a decir, tampoco podemos ir por encima de los demás. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Sí, a ver, yo no estoy diciendo, ese es Arturo Sánchez, yo no estoy diciendo que pases encima de los demás. Lo que estoy diciendo es que primero no pases encima de ti.
¿sí? Si tú pasas encima de ti con la bandera de no pasar encima de los demás, hay algo chueco y torcido ahí, ¿sí? Si tú estás pasando encima de ti todo el tiempo para agradar a los demás, para manipularlos, para controlarlos, ¿sí? Entonces hay algo chueco. Entonces, lo primero que te digo es asegúrate de que no te estés traicionando, no estés pasando encima de ti. Y dos, es cierto, trata a los demás como quieren que te traten. Pero primero pregúntate, ¿cómo me trato yo? ¿Y cómo quiero que me traten? ¿Sí? Porque muchas veces quiero que me traten, inconscientemente, quiero que me traten con mentiras. Porque prefiero una mentira que saber la verdad y enfrentarme a la verdad. Entonces, yo quiero que me traten con mentiras, ¿sí? O a veces quiero que me traten con pincitas. O a veces, quiero que no me digan la verdad. O a veces quiero que me traten con demasiada, ¿cómo se dice? Pleitesía, ¿no? Por mi ego. Entonces, a ver, ¿cómo quieres que te traten? De acuerdo a cómo te tratas tú. Y entonces, como tú te tratas, vas a tratar a los demás. Entonces, desde esa conciencia, obvio, trata a los demás con respeto, con responsabilidad. Y responsabilidad a veces es decir, sabes que no te amo. Perdón, me tengo que ir, pero no te amo. Y eso, a lo mejor, tú dices, pues eso lo está haciendo daño, pero si a ti te gustaría la verdad en tu vida, pues tal vez preferirías que te dijeran eso a que te dijeran una mentira. Entonces, hay que tratar a los demás como quieres que te tratan desde tu propia conciencia y cómo quieres ser tratado. Así que revisa eso muy bien. ¿Cómo buscar el equilibrio? Definitivamente, siempre que venga, acuérdate que el punto aquí es la intención. Si mi intención es con dolo, dañar a otro y todo, pues evidentemente estoy haciendo daño con conciencia y ahí tendría que tomar responsabilidad del asunto y ver qué programación inconsciente me está llevando como a hacer daño, pues ahora sí que a la mala onda. Pero si estoy haciendo daño a alguien, ¿sí? Porque yo estoy buscando mi libertad, porque estoy buscando no pasar encima de mí, pues la otra persona tendrá la responsabilidad también de entender, ¿vale? Pero muy buena pregunta, Arturo. Anabel Franco Gutiérrez, la culpa es un manejo falso de nuestra religión. Me gusta más hablar de la responsabilidad, absolutamente. Sí, bueno, ya sabemos que las religiones pues están ahí también para mantener el status quo, para que no se les salga todo de las manos y pues por eso les digo que usamos la culpa como un medio enorme de manipulación. Y no solo lo hace la religión, lo hacen los comerciales de televisión, ¿no? Como las de, ¿sabías que te podrías enfermar si no tomas yogur todos los días? ¿No? O sea, la culpa está en todos lados, se usa como un instrumento de manipulación de los comerciales, de los gobiernos, de la religión, de mi mamá, de tu papá, o sea, de todo mundo y todo mundo la usamos. Así que sí, claro, hay que hablar de responsabilidad. Cire Ángeles, saludos, gracias, muy buen tema, estoy viviendo esto, cómo manejarlo. Te voy a dar estos tips en un momento. Rosa Meléndez, muy interesante, saludos ya que absolutamente. Naomi Gami, te mando un beso, amiga hermosa. Anabel Franco, la culpa ataca al miedo, ¿qué? La culpa ataca al miedo que el ego tiene de no ser lo que los demás desean que sea. Absolutamente. El arma letal del ego, una de las armas más letales del ego, de ese que hablamos alguna vez, es la culpa. ¿Por qué? Porque es una emoción súper densa, de muy bajita vibración, que lo único que hace es paralizarte y no moverte. Y al ego le conviene que no te conectes con la fuente, que no te conectes contigo, que no te hagas responsable y que no te muevas. Así que, por supuesto. Presente, no matter what. Ahora sí, dice Naomi. Muchas gracias, Naomi. Mar García, hola, ya, qué interesante tema. Sí, Leti, ya que ¿recuerdas cuando me ayudaste? Cuando los hijos crecen y toman sus decisiones, pero sabes que eres culpable porque hiciste o no hiciste lo correcto como madre, como responsable de un ser humano que ya debe tomar sus caminos. Sí, Leti, me acuerdo de esa plática. Gracias por tenerme la confianza de hablarme ese día. Y como yo te dije, te repito ahorita como te dije ese día, los hijos, y creo que se los he dicho, a veces pensamos que todo lo que hacen los hijos es nuestra culpa o nuestra responsabilidad, y la verdad que no. Tenemos que entender que también son almitas que traen ciertas cosas que trabajar, ciertas cosas que trascender, que escogieron ciertas situaciones también a nosotros, y que todo es perfecto para trabajar lo que vienen a trabajar. Que evidentemente sí, influimos muchísimo, sí. Que evidentemente, si estás sano mentalmente, ¿verdad? Y si haces lo mejor que puedes con tus hijos, también. Y que sí, hay cosas que no hiciste bien y que de alguna manera tienes que hacerte responsable de lo que te llevó a ti no hacerlo bien.
pero no necesariamente del efecto que tenga en la otra persona, porque también a cierta edad, como tus hijos, tienen que empezar a hacerse responsables y no culpar ni a su historia ni a sus padres de sus acciones. ¿Sale? Gracias, Leti, te mando un beso. Teodoro Becerra, te mando un beso hasta Querétaro. Gracias por todo. Vero Socorro, Rico Vega, enviudé. Ok, dice acá. Enviudé y me quedé, a ver acá, y me quedé con un bebé de 2 años y me volví a casar. Y siento culpa de haber permitido violencia de mi segundo esposo hacia mi hijo y no haberme divorciado a tiempo. Y culpa de haberme olvidado de vivir y haber descuidado. Ok, lo que sientes, gracias Vero, yo no estoy juzgando que no sientes culpa, sí, sientes, pero ¿por qué siento culpa? Porque estoy sintiendo el peso de las consecuencias de mis actos, ¿sí? Pero si yo te dijera, si tú te das cuenta de que actuaste desde una programación inconsciente, por ejemplo, desde una creencia inconsciente de si lo defiendo mi hijo me va a dejar, y ya enviudé una vez y tengo tanto miedo de quedarme sola que por eso pues me quedo paralizada y no le pongo un alto, ¿sí? Entonces tendrías más compasión contigo. Si entiendes por qué lo hiciste y para qué lo hiciste y tomas conciencia de esa programación interna que te llevó a tomar decisiones que después con el resultado y la consecuencia dices, oh cielo, si yo hubiera sabido no lo hubiera visto, entonces de nada te sirve quedarte en esa situación pues de gusanito, porque entonces te empiezas a ser la víctima. Y yo te digo, ok, siéntete responsable, vi la consecuencia y la neta me equivoqué, pero me equivoqué no porque yo sea mala onda, no porque sea de los que tenía ciertos miedos inconscientes, ¿sí? Entonces veo esa programación, como ya vi la consecuencia y veo lo que me llevó, veo la programación y digo, ah, caray, ¿cómo hago para no volver a repetir eso? ¿Y cómo hago para llenar de amor a mi hijo? ¿No? ¿Y cómo hago para estar en el hoy? Porque, ¿qué crees? Como me siento tan gusanito y tan víctima de esa situación de que mi hijo, de que no me divorcié a tiempo, entonces vivo en el pasado para no hacerme presente y enfrentar los desafíos de hoy. Así que, Vero, de nada te sirve eso. Toma responsabilidad y toma acción. Decir, cara, ya me di cuenta del programa inconsciente. Ese es el que tengo que trabajar proactivamente con responsabilidad y dejar de sentirme una víctima de las circunstancias, ¿vale? Shakti, ya me inscribí en la cumbre virtual, va a estar genial. Sí, inscríbanse todos, es gratis, chicos, inscríbanse, va a estar súper buena. Edgar Aragón, la conciencia me ha hecho sentir culpable, así como algunas decisiones de los demás. A veces es difícil discernir en dónde, supongo que no alcanzo a leer, en dónde, a ver. Bueno, en lo que alcanzo a leer, creo que lo quiere decir. La conciencia me ha hecho sentir culpable, yo te voy a decir, la conciencia jamás te va a hacer sentir culpable. Entonces eso no es conciencia, es tu ego, ¿vale? Y perdón que lo diga tan duro, pero es así. Y hay un programa del ego para que vean por qué lo digo, para pues alcanzar esos conceptos del ego. Pero la conciencia real jamás te va a hacer sentir culpable, porque la culpa no entra en el mundo de la conciencia, solamente la responsabilidad. La conciencia lo que hace es decir, ah, caray, me doy cuenta de lo que me llevó a actuar así, me doy cuenta de mis miserias, me doy cuenta de mi sombra. Y desde esa conciencia y desde el amor, entonces hago algo para cambiarlo. Pero la conciencia jamás me va a llevar a un estado emocional dañino. Y la culpa es un estado emocional de bajita vibración y dañino, ¿vale? Gracias, dice Shakti. Conferencia virtual de Jack el 18 de septiembre. Absolutamente, inscríbanse. Brenda Tapia. Gregorio González, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Brenda Tapia. Saludos, hermosa Jack, un abrazo. Tere, muy buenas sus sesiones, excelentes. Gracias, Tere, por recomendarme. Ella es mi coach y toma el programa de coaching. Gaviota Marlene, sí, espero el link. Sí, lo voy a poner aquí dentro de este programa. En los comentarios voy a poner el link. Miriam Islas, muy buen tema, gracias por compartir, gracias. Mirna Ávila, excelente tema, un abrazo. Pepe Padilla, presente, hermosa. Teo, saludos y bendiciones, igualmente, namaste. Francisco Castillo, saludos, Jaque, saludos. Verónica Socorro, ¿cómo me inscribo en la cumbre? En mi página de Facebook está el link, pero en este programa, terminando, se los voy a dejar, le hacen clic, ponen sus datos, se suscriben gratis y listo, y les llega a su correo el link para meterse a las conferencias. Magis, hola Jackie, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, Rocío Hernández, saludos, eres grandiosa, muchas gracias. Marta Arellana, hola Jackie, aquí andamos listas para tu excelente tema. Gracias, Enrique García.
Hermosa sonrisa, muchas gracias. Excelente tema, me va a ayudar mucho. A todos nos ayuda y la verdad es que es una de las cosas más difíciles de digerir. Víctor Morales, yo también tengo. Janet San Vicente, yo por eso he cambiado la forma de educar a mi hijo para que no sienta ese sentimiento. Quiero que viva libre, feliz. ¿Qué dice? No cargar con culpas. Y ya no sé qué dice ahí más porque se cortó el mensaje. Qué bueno que lo hagas, Janet. Miren, hablando de libertad, la verdadera libertad, en realidad, es poderme hacer responsable de mi vida y de mis acciones de una manera sana y madura. Esa es la libertad, en mi punto de vista. Ya que, si te acuerdas de mí, significa lo importante que somos para ti. Un gusto saludarte. Claro que me acuerdo de ti. Y fuiste a mi conferencia del amor y sus telarañas y vives en Querétaro y por supuesto que me acuerdo de ti. Y te mando un saludo. Adrián Cepeda, ¿cómo estás? Hermoso. Teo dice, para trabajar con la culpa tienes que aceptar lo que pasó, entender por qué sucedió, meditar, enmendar y quién sabe qué más dice Teo. Pero ahí lean el comentario de Teo y sí tienes muchísima razón. Adrián Cepeda, muchas gracias, ya que te mando un abrazote. Qué buen tema, muchas felicidades. Yo también, Adrián, ya sé que te debo una llamada, pero he estado, de verdad, gracias a Dios, muchísimo trabajo. Francisco Castillo, la culpa llega cuando no somos fieles a nosotros mismos. Nuestras necesidades y nuestras prioridades. En la medida que nos perdonamos y entendemos que la solución está en nosotros, ¿se quita la culpa? Sí, pero mira, yo creo que está un poco sobreestimado, pero esto es Jackie, yo te digo, está un poco sobreestimado de no somos fieles a nosotros. Evidentemente, ¿qué es no ser fiel a mí mismo? No ser fiel a mí mismo es cuando yo ya tengo consciente algo y aún así me estoy traicionando. O sea, yo ya tengo consciente de que tengo cierto patrón o de que tengo que trabajar esto y aún así lo hago, entonces me estoy traicionando, estoy siendo infiel a mí mismo. Sin embargo, hay muchas programaciones inconscientes que evidentemente pues no soy consciente de ellas y en ese momento pues no estoy siendo infiel. ¿Estoy siendo infiel a qué? A una programación inconsciente que ni siquiera conozco. Entonces el punto de trabajar en mí y de traer al consciente lo inconsciente es que entonces desde la conciencia pueda tomar responsabilidad. Pero ¿cómo voy a tomar responsabilidad de algo que no tengo consciente? Que es un programa inconsciente, ¿sí? Por eso ahora que dé los tips vas a ver cómo puedo observar esos programas inconscientes a través de lo que está pasando en mi vida, ¿vale? Gracias por tu comentario. Irma García, saludos cordiales, igualmente. Pati Camarena, te mando un beso, hola. María Dolores Párez Guerrero, hola nena, me intriga. Yo me siento culpable de no sentir culpa de cada cosa que hago, según yo, por carácter y con una buena excusa. Yo todo lo hago por bien de los demás, esa es mi excusa. A ver, como yo te dije al principio, sentir culpa o no y el grado de culpa que sentimos y los niveles, intensidad, depende totalmente de mis creencias y de mis aprendizajes y de mi pasado, ¿sí? Entonces, ojo, porque qué bueno que no te sientas culpable. Si tú no sientes culpa, aplausos, ¿sí? Porque quiere decir que estás como muy libre de creencias condicionantes. Pero si, por ejemplo, nunca tomo responsabilidad de nada, aunque en el exterior me están dando información, ya sea a través de otras emociones que no sean la culpa, por ejemplo, tristeza, ira, etcétera. Entonces, pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo estas emociones y al mismo tiempo no le doy cabida a la culpa? O el exterior me está dando información de que hay ciertas cosas que probablemente estén dañando, no me estoy dando cuenta de esos programas. Entonces, sí, pregúntate qué onda, porque a lo mejor estás evadiendo tomar responsabilidad. Pues qué bueno que no sientas culpa, pero me parece casi imposible desde una madurez emocional, ¿sí? Nunca tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿vale? Ay, ya se me saltó acá. Ok. Tere Patlán, hola Luz Helena. Saluda a Luz Helena, Teresita. Ramiro Ortega, saludos amiga, muy buen el tema. Yo prefiero la verdad, no mentiras, Jackie. Espero que sí, Ramiro, pero muchas veces decimos que queremos la verdad y cuando escuchamos la verdad, te los digo por experiencia, es que duele mucho y a veces no queremos ni saberla. Svelto, justo a eso me refería. La culpa no existe en realidad, solo es falta de responsabilidad de nuestras decisiones. Mejor no lo pudiste decir. Okay. A fin de cuentas, cada quien hace lo que puede, con lo que tiene, cuándo y cómo puede para hacer lo que necesita en ese momento. Absolutamente, Svelto, Paris Droge, como me encanta. Adicciones librado, creo que es Rubén. Hola, Jaque, me encanta escucharte, gracias. Dice Ixchel, gracias, me reafirman muchas cosas y otras me estoy dando cuenta. Qué bueno. Enrique García, hola, Jaque, la culpa es un sentimiento que es muy difícil de asimilar. Más bien cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos, por lo que pasa que por eso te fallaron, te echa la culpa. Lo peor es creerte que fue así, más bien es falta de respeto, responsabilidad.
¿Ok? Olga, somos inconscientes de muchas situaciones en esta vida. Gracias por concientizarnos. Sí, es que hay que quitarnos la culpa, dice Ramiro. Sí. Pepe Martínez, bonita noche, ya que Morena fue difícil, pero ya superé mi sentimiento de culpa. Me empecé a amar y ahí encontrarme el camino de la felicidad y veo mi entorno. Sí, gracias, Pepe. Yo sé que lo has dicho, pero neta, a veces, muchas veces no es falta de amor propio. O sea, a veces creo que más bien estamos con una percepción errada de nosotros mismos, porque está bien cañón que no nos queramos a nosotros mismos, la verdad. Más bien creo que a veces es una falta de empoderamiento y de autoestima, o sea, la estima automática, la percepción de mí mismo en ese momento. ¿Sale? Es una percepción y por supuesto que la culpa no ayuda. Entonces, tengo muchísimos comentarios. A ver, dice Rubén, hay muchas cosas que se hicieron con ignorancia sin la intención de ocasionar daños, ¿sí? Y sin embargo, nos culpamos. Entonces, ahí no hay que culparnos innecesariamente. ¿Estás de acuerdo, Yaque, o corrígeme? Estoy de acuerdo, Rubén, y ahorita voy a explicar. Jesús Aguilar, mi coach precioso, te mando un beso. Lili Guillén, ya que eres una luz, Dios te bendiga infinitamente. Muchas gracias, mi Lili. Espero que todo esté bien por allá. Oigan, pues entonces yo sigo, porque si no se me va a ir la hora y no les voy a dar nada. Entonces, ¿cómo les decía? La culpa, pues sí, siempre tiene que ver, como decíamos, con control, manipulación y la verdad es que también como con deuda. Toda la vida estamos con esto de me debes, te cobro, te pago, ¿sí? Si yo me siento culpable o culpo al otro, pues puedo usar esto para manipular y como justificación de un sacrificio, ¿sí? El amor lo entendemos como sacrificio. Entonces, como si yo me sacrifico por alguien más, entonces estoy creando resentimiento. Y luego con ese resentimiento me siento con el derecho de cobrar algo para controlar y manipular. Inclusive si soy yo la que se siente culpable, es la misma cosa, la misma gata pero revolcada. Entonces, ¿para qué usamos la culpa? Evidentemente la usamos para agradar, ¿sí? Ay, discúlpame, es que yo tengo la culpa, pero mira, o, ¿sí? Para criticar al otro, para que yo agrade al que está echándole la culpa al otro. O para justificar un error. La uso muchísimo la culpa de, perdóname, o sea, no tengo intención de cambiar nada ni de tomar responsabilidad. Sí, échame a mí la culpa, como dice la canción, échame a mí la culpa de lo que pase todo el tiempo, ¿no? Hasta en las canciones y en nuestra cultura folclórica es como, échame a mí la culpa para que no haya bronca. Así puedo justificar mis errores sin tener que cambiar de ninguna manera. O usamos la culpa para reconciliarnos con el otro sin entender la causa raíz, ¿no? O sea, sí, yo tengo la culpa, perdón, ay ya, ¿no? O no, es que tú tienes la culpa, jajaja, ¿no? Miren, Napoleón decía algo muy cierto, que dice, haz sentir culpable al enemigo y dominarás su voluntad, ¿sí? Y lo sabemos tanto y que todos tenemos tatuado ese sentimiento de alguna manera en nuestra programación, que muchas veces lo usamos, dice, hazla sentir culpable y verás cómo divides, vencerás y dominarás su voluntad, ¿no? Y luego usamos la herramienta del perdón también para dar pena y manipular, ¿no? Entonces yo te digo, usa el sentido común, ¿sale? O sea, si te engañó una vez, por ejemplo, puedes perdonar. Si te engañó 2 veces, estate preparado a que te engañe 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿a quién le echas la culpa? Ni te echas la culpa a ti, porque más bien tienes una ganancia secundaria de estar ahí, o no le eches la culpa al otro porque seguramente está actuando desde su programa, ¿sí? Entonces, pues usa el sentido común y deja de echar culpas, sentirte culpable y mejor, pues yo te diría, si lleva pegándote 20 años, pues, ¿qué haces ahí? ¿Vale? Y eso sí es tomar responsabilidad. Entonces, la culpa en realidad te hace odiar a ti mismo y te conviertes en tu propio verdugo. Es una emoción en realidad que nos anula. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siento culpa. Me siento una víctima, me siento un gusanito, soy de lo peor, soy de lo peor, soy de lo peor y me clavo en la emoción. Me anulo totalmente porque, o sea, no hay de otra. Siento culpa y ya soy de lo peor. O sea, no puedo ni siquiera ver lo bueno, ¿no? O sea, simplemente soy de lo peor. Y entonces, como soy de lo peor, voy a buscar un castigo. Y por ende voy a crear que mi vida me castigue. Entonces, todas las situaciones y todas las personas y todo lo que me pasa, estoy creando castigos para mí mismo. Por eso las adicciones, que es un autocastigo, pero también las personas que jalo a mi vida, las situaciones de trabajo que soporto, todo, jalo esas cosas porque yo tengo una creencia de que soy tan culpable que merezco ser castigado. Y entonces estoy creando en mi vida castigos en todos lados. Y eso es lo que manifiesto. Entonces caigo en el victimismo y aquí empieza la adicción, ¿no? Porque es más fácil echar culpas que pues realmente
asumir esta responsabilidad, porque la responsabilidad, como decía, implica tomar decisiones, y como nos cuesta tomar decisiones, entonces es mucho más fácil echar la culpa. Porque a la culpabilidad, te decía, le encanta el pasado, ¿no? Perdono, pero no olvido. O sea, esto no es perdón. O sea, entonces lo que hace la culpa es, me ancla en el pasado para que yo recuerde viejas heridas y así pueda evadir la responsabilidad de hacer frente a los desafíos de hoy que eventualmente van a ser la semilla de mi futuro. Entonces está padrísimo, ¿no? Y al ego le encanta que tú te sientas un gusanito y te sientas de lo peor, para que te castigues todo el tiempo con tus relaciones, que uses tus relaciones para infligirte dolor, ¿no? Relaciones tóxicas, relaciones mala onda, para que yo me castigue con esas relaciones, a través de esas relaciones me castigo porque me siento culpable, o no soy abundante porque me siento culpable, ¿sí? De cierta cosa que pasó, entonces yo me bloqueo la abundancia, me bloqueo la conexión con los demás, me bloqueo el trabajo perfecto porque me siento culpable, entonces me tengo que castigar, ¿sí? Toda mi vida debería ser un castigo, y así funciona. Y entonces, además de todo, pues a todas margaritas porque me estoy evadiendo de enfrentar los desafíos del hoy para poder construir un mejor mañana. Entonces, redondito el círculo, ¿no? Entonces, sí te voy a dar algunos tips para trascender la culpa, pero sin duda, el antídoto principal es el no juzgar, el no juicio. Porque como diría un curso de milagros, y es muy cierto, si yo no juzgo, no hay culpa y por lo tanto no hay nada que perdonar. En un curso de milagros dice, yo no tengo nada que perdonar, porque si yo no juzgo, no hay culpa. Y nuestros juicios en realidad nos condenan y nuestras creencias pues también nos aprisionan. Así, ¿sabe? Entonces, si tú quieres un solo antídoto, ya sin ver los demás tips, para trascender la culpa y hacerte responsable y para crecer, porque hacerte responsable es una cualidad de la madurez emocional. La culpa es un infantilismo emocional. Entonces, una cosa que tú pudieras hacer es, ojo con tus juicios. El día que tú dejes de juzgarte a ti y juzgar a los demás, en realidad no hay nada que perdonar, ni existe ni hay cabida al sentimiento destructivo de la culpa, ¿vale? Entonces, algunos otros tips, ¿no? Dentro de toda esta parte del juicio es, integra en ti los aspectos que has juzgado, ¿sí? Porque como te decía, madurez emocional es no juzgar nada en mí ni nada en nadie. Eso que juzgo en mí, en realidad, pues eso que juzgo en los demás también está en mí. Acuérdense que todos somos espejos y como dicen, pues Dios los hace y ellos se juntan. Yo solamente estoy manifestando en mi vida relaciones, personas y situaciones que resuenan conmigo, ¿sí? Entonces, deja de juzgar e integra tu sombra en ti. Ve, atrévete a ver tu, perdón la palabra, tu mierda, ¿sí? Para que la puedas integrar como parte de ti y dejes de juzgar a los demás y juzgarte a ti. Número 2, entiende que no hay nada que arreglar ni componer, nada, porque nos las pasamos queriéndonos arreglarnos a nosotros o arreglar a los demás. Y lo que hay que hacer no es arreglar, lo que hay que hacer es que comprender que la persona o situación trae información que complementa la mía para enseñarle yo algo o yo aprender algo, ¿sí? Entonces tengo que comprender que todo mundo actúa desde su programa y no quiero arreglar a esa persona ni quiero arreglarme yo, más bien tengo que comprender desde dónde estoy actuando. Número 3, entiende que nadie tiene la culpa. Es tu programación inconsciente desde la que actúas, ¿sí? Entonces, una parte importante para trascender la culpa que siento es darme cuenta, ahora sí que no soy yo por mala onda, o sea, me siento culpable, no hice esto y todo, pero a ver, ¿lo hice de verdad con dolo o a propósito? Ahora, si lo hiciste así, pues revisa tu conciencia. Pero la mayoría de las veces que nos sentimos culpables es que no lo vimos venir, ¿no? De repente, o lo vimos venir, pero en realidad nuestra programación inconsciente nos ganó. Es como de, yo ya sé que la infidelidad es mala, pero igual le puso el cuerno a mi esposa, ¿no? Y no pude evitar porque mi programación inconsciente, no he trabajado muy bien esa programación inconsciente que me lleva a hacer esto y después me siento culpable, ¿sí? Entonces, acuérdate que actúas desde una programación inconsciente. Entonces, más bien, empieza a observar tu vida y empieza a observar lo que estás manifestando, porque en tu manifestación puedes observar a tu inconsciente, ¿sí? Si yo no puedo accesar a mi inconsciente y no me doy cuenta de mis programaciones, lo único que basta es ver lo que estás manifestando allá afuera y eso te está dando información de cuáles son tus programaciones inconscientes. Observa lo que rodea tu vida, haz conciencia y aquí te das cuenta. Entonces, cuando haces conciencia dices, ay, caray, esa es mi programación porque lo estoy viendo allá afuera.
Entonces, me recuerdo que yo nada más estoy resonando, agradable o desagradablemente, con personas o situaciones. Y si me atrevo a observar eso para ver yo cuál es mi programación y por qué estoy manifestando, entonces tomo conciencia y puedo tomar responsabilidad. 4, observa y acepta tus emociones, porque sí están hablando de ti. Tus emociones siempre están hablando de ti y te enseñan qué te hace ser reactivo a ciertas situaciones. O sea, la autoindagación emocional es muy importante para quitarte la culpa y trascenderla. Obviamente perdonar, pero no como lo entendemos. Como te decía, de Milagros dice, no hay nada que perdonar cuando dejas de juzgar, ¿sí? Entonces, no es otorgar el perdón casi como otra herramienta, como decía anteriormente, de manipulación, sino cuando yo dejo de juzgar, no tengo nada que perdonar. Entonces, un curso de Milagros dice, perdona, y el perdón quiere decir no juicio. Perdón es igual a no juicio. Perdonar es igual a no juzgar. Entonces, yo te digo, perdona al no juzgar, porque no hay nada que perdonar. Número 6, practica el arrepentimiento verdadero, ¿sí? El arrepentimiento verdadero no es de, ¡ay, el látigo! No, ¿y cómo me arrepiento? Pero no hago nada. ¿Y cómo me arrepiento? Y me siento mal, y me autodestruyo, y me drogo, y me alcoholizo, y me evado, y me siento un gusanito, y me deprimo, y no me quiero levantar de la cama. No, eso no es arrepentimiento. Eso es totalmente destructivo y del ego y no te ayuda en nada. El arrepentimiento verdadero es morir al pasado. Morir y tener la intención de decir, muero al pasado, así le haya hecho mal, muero al pasado para instalarme en el presente, mirando todo con ojos nuevos. Lo que pasó, pasó. Entonces, aprendo, corrijo y veo con lentes nuevos la situación. Entonces, no se trata de dejar a tu mamá, de dejar al novio, no necesariamente en todos los casos. Sí, se trata de ver con ojos nuevos y sin juicio una situación para instalarte en el presente y morir a tus viejas creencias, a tus viejos juicios para poder mirar la situación de nuevo. Y cuando puedes mirar la situación con otros lentes, desde la conciencia, muriendo a tus creencias y condicionamientos pasados, entonces te puedes quitar la culpa. Y número 7, toma responsabilidad de tu creación. Acuérdate que, como digo siempre, nada te pasa y tú pasas por las cosas. Toma responsabilidad de tu creación, ¿vale? Pues esos son algunos tips, chicos, no sé qué piensan. Ixchel Álvarez, Puebla te sigue esperando, tengo muchas ganas de ir a tu conferencia. Sí, Ixchel, ya vi que estabas ahí en la guardería y bla, bla, entonces tengo que hablarte a ver si la semana que entra para ponernos de acuerdo. Pati Camarena, qué deleite escucharte, soy tu fan. Muchas gracias, Pati. Gaby González, hola, buenas noches. Buenas noches, Gaby. Gracias por compartir este tema tan interesante como es la culpa. Sí, me acuerdo que tú lo sugeriste, Gaby. Vivimos en una sociedad a la que le encanta inundarnos y chantajearnos con la culpa de lo que no hicimos de manera correcta, según la cultura en la que crecemos. Los seres humanos somos los únicos que sienten y viven en la culpa. Eso es muy buen comentario. Yo nunca he visto un animal que sienta culpa o que actúe desde la culpa, la verdad. Yo creo que eso es un muy buen comentario. Los seres humanos son los únicos que sienten y viven en la culpa, absolutamente. Dani Noriega, ¿cómo estás? Julio Rosas, hola Jackie, qué guapa estás, un saludo, muchas gracias. Kazumi, oh my God, un grandioso tema, qué emoción, responsabilidad de actos al 1000, sí. Claudia Ivette, gracias hermosa por estar un poquito tarde, pero aquí estoy, gracias. Saludos, Efraín García, Jacqueline, ya estamos presentes, gracias. Luis Román Vega, gracias por todos tus corazoncitos que siempre me mandas, Luis Román, me encantan. A Seret Velázquez, hola Jackie, saludos. Hola Seret, bienvenida a esta comunidad. Mónica Obregón, te mando un beso. Mónica Obregón es la fundadora de este coaching Creciendo, que ya después les compartiré que voy a tener una conferencia con varios expositores en vivo, pero pues no les voy a abrumar con eso ahorita porque estamos hablando de la otra cumbre virtual, pero pronto les voy a anunciar que en octubre ahí vamos a estar con Creciendo Coaching para dar estas conferencias. Silvia Aguilar, ¿cómo estás? Súper real, dice Moni, sí. Loraín Jurado, muy interesante el tema, me siento muy culpable de muchas cosas. Pues espero que este programa te sirva para quitar esa culpa, porque de verdad es una emoción aprendida. Nos han llenado de culpas, de no somos suficientes desde que nacemos, somos los olvidados de Dios, estamos separados de la fuente y nada más alejado de la realidad que eso. Juan Carlos Díaz, saludos Jackie, ¿cómo estás? Germán Osorio, besos. Leti, qué bonita y enriquecedora transmisión, gracias. Qué bueno, Leti. Oscar Ariel Arreola, Jackie, muy interesante y muy guapa como siempre. Saludos desde Guadalajara. Muchas gracias, Oscar. Te mando un beso. Le damos la bienvenida a Oscar. Luis Cano, ¿cómo estás? Rubén Librado, yo ya me acepté tal cual soy. Ya no sufro por cosas sin sentido. ¿Qué dice?
Sé que yo no fui culpable de muchas cosas. Actué a través de mis creencias absurdas que me vendieron en una infancia y compré. Exactamente. Híjole, ¿y cómo somos buenos para comprarnos creencias ajenas? ¿Por qué? Porque le tenemos tanto terror a ser rechazados y no aceptados. Por eso les digo, de verdad inscríbanse a la cumbre virtual, porque mi conferencia habla de todos estos condicionamientos, de cómo no abrazamos la sombra, de por qué no vivimos desde el corazón, por qué no nos atrevemos a ser auténticos y verdaderos, así que está buenísimo y tiene mucho que ver con lo que dices. Erika Martínez, gracias por reafirmar que en lugar de culparme, debo agradecer y principalmente reconocer que todo es perfecto, que todo pasa y esto también pasará. Muchas gracias por compartir, te admiro y te respeto. Yo también te admiro y te respeto, Eri, has pasado también por muchísimas cosas y esta es una manera proactiva y amorosa de ver y tomar responsabilidad de tus acciones y observarte. Todos actuamos desde el inconsciente y las programaciones inconscientes en realidad pues fueron puestas ahí como un chip. Entonces, la culpa nos hace odiarnos a nosotros mismos como si lo hiciéramos casi a propósito por idiotas, ¿no? Y la verdad es que nadie hace nada por idiota, porque nadie es idiota, ¿sí? A menos de que tengas realmente un trastorno o algo, pero en realidad nadie hace por idiota o por lastimarse a propósito, ¿sí? Todos hacemos cosas porque nos metieron ese chip y a veces no estamos conscientes. Y entonces el trabajo es hacer el trabajo que nos toca para ver esa programación, traerla al consciente y entonces sí, hacerme responsable de qué hago con eso. El problema es que nadie o pocas personas quieren hacerse responsables porque hay que tomar decisiones. Saúl Puga, saludos, ya que felicidades. Leonor Olvera, excelente tema, saludos. Sí, Claudibet, y cuando se molestan porque aún con lo que digan no logran hacerte sentir culpable, híjole, pues, ¿cómo te diré? Ese es su problema. Claudibet, pues si se molestan, se molestan. El punto es tú qué haces con esa molestia. Si no te están haciendo sentir culpable y se molestan por eso, pues ¿de quién es el problema? ¿No? Víctor Morales, aquí sigo, ¿eh? Víctor Morales, qué bueno, ¿eh? Saludos, ya que saludos, Víctor, hasta donde estés. Muchísimas gracias por estar, chicos. Pues este es el tema de la culpa. Los próximos 2 programas les tengo invitados para hablar de diferentes temas bastante interesantes, uno muy polémico, el otro no tanto. Así que pues yo estoy muy emocionada preparando esos programas, así que no se pierdan los programas de los próximos miércoles. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Yo sí quiero recordarte que la culpa es el arma letal del ego para mantenerte paralizado y desconectado de tu luz, ¿sí? Conectarte con tu luz es conectarte con el Creador. Y el Creador jamás, jamás de los jamases es capaz de juzgarte. El Creador es solo capaz de amarte y tú vienes de Él. Entonces, esta programación inconsciente es solo para hacerte sentir algo que no es real y vivir en la ilusión. Porque, ¿qué crees? Estamos en esta dualidad. Sí, tenemos dualidad, pero jamás estamos desconectados. De ahí venimos y ahí vamos a regresar. Así que no te dejes guiar por este pánico colectivo de que tienes que sentirte culpable y autocastigarte para que la vida te castigue por ser quien eres o por estar trabajando en tus programaciones inconscientes. El Creador no juzga, solo es capaz de amar y quiero que te lleves ese para trabajar con tu culpa y tomar responsabilidad. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Por favor, les voy a dejar el link. Inscríbase gratis a la cumbre virtual. Yo les agradezco mucho haber estado aquí y el próximo miércoles nos vemos también con un tema muy, muy interesante. Como siempre, con muchísimo amor y compromiso, les mando un beso enorme. Jackie Moreno. Bye, bye.